Jeremías capítulo 6, versículo 17, dice así: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos y diseminados por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Qué tremendo, mis amados. Qué privilegio es ser un atalaya en los muros de Sion. Qué privilegio más grande. No existe ni existirá privilegio más grande que ser un atalaya, pero al estilo de Ezequiel capítulo 33. Ese es el tipo de atalaya que Dios está queriendo, que Dios está buscando. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es el nombre de nuestro canal en las redes. De esa manera nos pueden localizar. Estamos felices. Nuestros corazones brincan de gozo porque podemos darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Oh, mis amados, qué hermoso es poder compartir con ustedes el pan de vida. Para eso estamos. Estamos para ayudarles a todos aquellos que quieren, pero que quieren realmente crecer. Ese es uno de los privilegios que el Señor nos ha regalado. Así que, hermanos, estamos dispuestos a ayudarles a todos aquellos que verdaderamente quieren dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido que nos va a dar la musculatura espiritual que tanto necesitamos. Muy bien, hoy tenemos un saludo muy especial. Antes de comenzar a tocar la trompeta, queremos extenderle un saludo especial a unos hermanos. Me estoy refiriendo al hermano Oscar y su esposa Graciela. Son un precioso matrimonio que ya han decidido salir de la empresa ecuménica adventista del séptimo día y ser libres, pero en la verdad. Estamos justamente celebrando su libertad en Cristo. Y queremos decirles tanto a Oscar como a su esposa que estamos a su entera y completa disposición. Estamos para ayudarles de tal manera que le podamos apuntalar, que le podamos enriquecer, que le podamos ayudar en todo sentido para que puedan dejar de tener la estatura de los pingüinos y puedan tener la estatura de los gorilas espirituales. Oh, mis amados, qué tremendo.
Es realmente impresionante. Por esa razón, Oscar y Graciela, quiero decirles que me siento muy feliz de ser sus ayudantes en ese sentido. También queremos extenderle una invitación a la hermana Erika, que también está escuchando las prédicas. También le envié a ella por WhatsApp los temas. Y también a la hermana María Rivera en Estados Unidos. Un saludo también muy, pero muy especial a esa preciosa hermana en la fe que a pesar de los obstáculos y las dificultades sigue adelante. Un cariño muy, pero muy especial también a la hermana Rivera en Estados Unidos. Oh, mis amados, tenemos hoy el tema número 267. Hoy tenemos un verdadero bombazo. Hoy tenemos un tema tremendo. Pero antes de eso, vamos a caer de hinojos. Vamos a doblar rodillas. ¿Por qué? Porque no podemos comenzar a estudiar la palabra de Dios sin antes pedir la dirección, la tutela del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra de Dios. Pero mientras tanto, ustedes tienen que tomar apuntes. ¿Saben por qué? Porque no solamente ustedes se tienen que beneficiar, sino también beneficiar a otros. Porque si ustedes solamente se benefician, los otros se van a quedar sin el pan y sin la torta. Así como suena, mi estimado hermano. Aprovechen estos temas. Porque si vamos a esperar que los perros mudos prediquen estos temas, ese día nunca va a llegar. Por lo tanto, aprovechen y sáquenle el máximo provecho posible. Muy bien, vamos entonces ahora a doblar nuestras rodillas y vamos a pedirle al Dios del cielo que nos dé de su espíritu, porque sin el Espíritu Santo nada, pero absolutamente nada podemos lograr. Muy bien, vamos entonces a comenzar con elevando una palabra de oración al Dios del cielo para que podamos pedir la dirección y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno y maravilloso en gran manera. Y queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, tú sabes que hoy tenemos un tema crucial, un tema supremamente clave.
Y queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes estos mensajes tan pero tan cruciales. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos. Danos el valor y la fortaleza que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, no importa las circunstancias difíciles que tengamos que pasar. Nos sometemos a ti por completo y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para iniciar un tema más de la palabra infalible y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. Esa es la manera correcta de defender cualquier tesis teológica. Muy bien, acá tenemos el título. El tema de hoy, el que está bajo el número 267, se titula Las tres facetas de la fiera salvaje. ¡Qué tremendo, mis amados! Las tres facetas de la fiera salvaje. Oh, mis amados, es impresionante lo que vamos a ver hoy. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia. Vamos a buscar, en primer lugar, lo que vamos a hacer es buscar el texto clave. El texto clave, acá vamos a poner, el texto clave se encuentra en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Ahora, antes de leer este versículo, porque aquí está la clave. Antes de leer este versículo 8, porque de aquí vamos a sacar el tema, quiero decirles una cosa. En Apocalipsis 13 hay dos bestias. Está la bestia que sube del mar y está la bestia que sube de la tierra. Ahora, escúchame bien lo que les voy a decir. Esa palabra bestia, que se traduce en prácticamente casi todas las versiones de la Biblia, no es tan pero tan fiel al original como debería serlo. Ahora, te voy a explicar por qué. Porque en el original no dice bestia. ¿Saben cómo dice en el original? En el original dice fiera salvaje. Ojo con esto. En el original no dice bestia, dice fiera salvaje. Tremendo ese detalle, mis amados. Ese es un detalle tremendo. ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo decir bestia que decir fiera salvaje. Ese es un detalle muy significativo.
Quiere decir entonces que en la fiera salvaje, en los colmillos de la fiera salvaje, se ve y se denota sangre. Eso es un detalle muy, pero muy significativo y nos va a servir de mucho para a medida que desarrollemos el tema de esta noche. Vamos entonces al texto que nos va a servir de trampolín para el estudio de esta ocasión. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, dice así: la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán. Y ahora viene el detalle clave, mi estimado. Mucho ojo ahora con la parte que vamos a leer, que es la última parte del versículo 8, porque aquí nos vamos a encontrar con las tres facetas de la bestia salvaje. Noten cómo dice la última parte del versículo 8. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahí está. Ahí están las tres facetas de esta bestia salvaje. Ahora, vamos a aclarar, hermanos, de una vez, de entrada, vamos a aclarar quién es esta bestia. Esta bestia es nada más y nada menos que el Vaticano. Esta bestia es la Iglesia Católica Apostólica Romana, así como suena. Incluso vamos a ver una característica de justamente lo que recién les decía. La fiera salvaje lo que más quiere es sangre. Y eso es lo que hay y lo que aparece en esta bestia. Y lo único que ustedes tienen que mirar es el versículo 6 para poder captar ese detalle. Noten el versículo 6. Tremendo lo que aparece aquí en el versículo 6 de Apocalipsis 17 también. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando lo vi, quedé asombrado con gran asombro. Noten, mis amados, qué tremendo detalle. Aquí vemos en el versículo 6 los colmillos de esta fiera salvaje que está empapada de sangre, pero no de sangre de animales, sino sangre de los santos del Altísimo, de los verdaderos hijos de Dios, de aquellos que fueron mártires por los méritos maravillosos de Jesús. Ahora, vamos a ver entonces cuáles son las tres fases de esta fiera salvaje. Noten, el versículo 8. Este versículo 8 al final dice que era, no es y será. Muy bien, la primera fase es era.
Este es la primera fase de esta fiera salvaje o de esta bestia que sube del mar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuándo comenzó la primera faceta de esta fiera salvaje? Esa es una pregunta clave. ¿Cuándo comenzó este era que viene a ser la primera fase, la primera faceta de esta fiera salvaje? Ahora, quiero decirles lo siguiente. Vamos a poner acá en la pizarra la fecha. Desde el 538 hasta 1798 comienza la primera faceta de esta fiera salvaje. Desde el 538 hasta el 1798, esta fiera era, noten, esta fiera era desde el 538 hasta 1798. Pero surge otra pregunta. ¿Por qué comienza en el 538? Eso es la pregunta que tenemos que responder también. Ahora, noten, para ver eso tenemos que tener en cuenta que en la profecía apocalíptica hay justamente un detalle que tiene mucho que ver con este era. ¿Cuál es ese detalle? Hay una profecía en el Apocalipsis que decía claramente que esta fiera iba a reinar por 1260 días, que también son años. Ahora, esos 1260 días o años empezaron en el 538 y terminaron en 1798. Eso está clarito en el Apocalipsis. Esa fue la supremacía papal. Se le dio 1260 años para que pueda perseguir a los santos del Altísimo. Eso estaba profetizado y se cumplió al pie de la letra. Ahora, la pregunta clave es, ¿por qué los 1260 días o años comenzaron en el 538? Y les voy a explicar por qué. Resulta que en dicho año, Belisario era el general encargado de los ejércitos del emperador Justiniano. Ganó una victoria decisiva sobre los ostrogodos y los hizo alejar definitivamente de la ciudad de Roma. Resulta que había un grupo que se llamaban los ostrogodos. Estos eran contrarios al obispo de Roma. O sea, estos no se querían someter al gobierno del Papa de Roma. Entonces, el emperador, que en esa época era Justiniano, le utilizó a su general, que se llamaba Belisario, para derrocarlo por completo a los ostrogodos y eliminarlos a todos. Dice acá que los hizo alejarse definitivamente de la ciudad de Roma. Pero noten el detalle. 5 años antes,
en el 533, Justiniano había escrito una carta dotando al obispo de Roma de autoridad, tanto eclesiástica como política. Noten, 5 años antes del 538, Justiniano había escrito una carta dotándole al obispo de Roma de autoridad, tanto eclesiástica como política. Pero noten lo que sucedió. Pero dicha carta no pudo tener efecto debido a que en ese año, o sea, en el 533, la mayor parte de Italia estaba en poder de los ostrogodos. ¿Se dan cuenta? Y de otros pueblos germánicos que habían invadido desde el norte. Por lo tanto, aunque Justiniano le envió esa carta al obispo de Roma dotándole de poder, esa carta prácticamente no tuvo ningún efecto. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo italiano estaba justamente gobernado por los ostrogodos, y ellos eran tribus, eran hombres y mujeres que no querían someterse a la autoridad del obispo de Roma. Entonces, dice, estos eran cristianos, pero de la secta de los arrianos. Noten, y de ninguna manera estaban dispuestos a reconocer que el obispo de Roma tuviera autoridad para inmiscuirse en los asuntos del gobierno civil, ni tampoco consideraban ellos que Justiniano pudiera otorgarle al Papa semejante autoridad. De modo pues que la autoridad política conferida al Papa por Justiniano no se hizo efectiva sino hasta el momento cuando fueron derrotados los ostrogodos. ¿Y eso cuándo ocurrió? Eso ocurrió en el 538. O sea, había dos detalles interesantes acá. Esa carta que Justiniano le envía al obispo de Roma en el 533 no podía tener mucho peso debido a dos detalles. Detalle número uno, como recién vimos, toda Italia casi estaba inundado de estos ostrogodos que eran arrianos y no consideraban la autoridad del obispo de Roma como palabra mayor, como ley. Y número dos, el segundo motivo era que la profecía de los 1260 días sí o sí tenía que comenzar en el 538. O sea que antes del 538 era prácticamente imposible que el papado comience su supremacía. Entonces, con esto en mente, tenemos que tener en cuenta que este era comienza 538 y finaliza en 1798. Ese es un detalle bastante interesante. Ahora, ¿qué otros versículos del Apocalipsis se cumplieron en el 538? Esta es otra pregunta bastante interesante que vamos a responder.
Ahora, quiero leerles lo que dice Historia de la Redención. Esta es una cita del don profético. Anoten esta cita porque es bastante interesante y tiene peso. Historia de la Redención, página 347, va a arrojar luz sobre esta fecha tan interesante. 538, donde comienza el era de esta fiera salvaje. Noten lo que dice Historia de la Redención, página 347. En el siglo VI, el papado ya estaba firmemente establecido. Noten, hermanos, qué tremendo. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial y se declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la iglesia. Y ahora viene un detalle que lo tienen que subrayar. El paganismo había cedido su lugar al papado. Noten, hermanos, qué interesante. ¿Qué había sucedido en el 538? En el 538, el paganismo dice que le cede su lugar al papado. ¡Qué tremendo ese detalle! Noten, ese detalle es muy, pero muy significativo. El dragón había dado a la bestia su poder, su trono y grande autoridad. ¿Y saben a qué versículo nos lleva esto? Apocalipsis 13:2. Vamos a buscar. Apocalipsis 13, versículo 2. Noten, hermano, qué tremendo. Versículo 2 de Apocalipsis 13 dice así: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y ahora viene esta partecita que vamos a leer ahora en el versículo 2 de Apocalipsis 13 se cumplió justamente en el 538. Noten lo que dice: y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¡Qué tremendo, mis amados! Ese detalle es muy significativo. Cuando dice el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad, es lo mismo que decir que el paganismo había cedido su lugar al papado. Tremendo ese detalle, mis amados. Ahora sigue diciendo: y entonces, noten, entonces comenzaron los 1260 años de supremacía o de opresión papal predichos en Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, 5 al 7. ¡Qué tremendo, mis amados! Veamos un poco. Ahora vamos a Daniel, porque ustedes saben que Daniel y Apocalipsis se estudian juntos. Vamos otra vez a Daniel capítulo 7 para mirar un poco ese versículo. Daniel capítulo 7, versículo 25. Noten, Daniel capítulo 7, versículo 25 dice así:
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Esa expresión tiempo, tiempos y medio tiempo es lo mismo que 1260 días que equivalen a años. Entonces, este pasaje, Daniel 7:25, también corre a partir de esta fecha. Desde el 538 en adelante se empieza a cumplir Daniel 7, verso 25. Pero ahora tenemos que unir, tenemos que encadenar este versículo que acabamos de leer con Apocalipsis 13:5 en adelante. Noten, Apocalipsis 13:5 en adelante dice así: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esta expresión 42 meses es lo mismo que 1260 días o años. Es el mismo periodo y dice el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Noten, hermanos, qué impresionante. En este versículo 7 está escondida la mal llamada Santa Inquisición, donde millones y millones de cristianos fueron muertos por su fe. Qué tremendo lo que tenemos acá. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos aquí. Entonces, estos versículos que acabamos de leer, todos estos versículos que acabamos de leer tienen su origen, su comienzo en esta fecha desde el 538 en adelante. Ahora, ¿cuál fue la elección que tuvieron que hacer los cristianos que vivieron en esta etapa de la historia? Qué interesante esta pregunta. ¿Cuál fue la elección que tuvieron que hacer aquellos que vivieron en esta primera faceta de la fiera salvaje? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en Historia de la Redención, página 347, y dice así: los cristianos se vieron obligados a elegir entre renunciar a su integridad, ojo con eso, ojo con ese detalle, ¿a qué se vieron obligados los cristianos? Se vieron obligados a renunciar a su integridad y aceptar el culto católico. Noten, hermanos, qué tremendo. O pasarse la vida en las mazmorras. Mazmorras es cárcel, mazmorra, o morir en el potro, entre rejas o víctimas del hacha del verdugo. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Quiere decir entonces que en la primera faceta de esta fiera salvaje, que es
este era que aparece acá, desde el 538, la Iglesia Católica empezó a perseguir y matar a quienes, a los santos del Altísimo. Esa es la faceta donde se cumple ese versículo 8 de Apocalipsis 17, donde dice que esa mujer o esa fiera estaba ebria, pero no ebria de bebidas alcohólicas, sino ebria de la sangre de los santos. ¿Por qué? Porque justamente comienza la persecución y comienza a matar a los fieles del Dios del cielo. Qué impresionante, hermano. O sea, en esta época, en este era que aparece aquí, justamente era la faceta donde los colmillos de esta fiera se iban a empapar de sangre, de la sangre de los verdaderos y fieles hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Por eso es que la cita que recién leíamos decía que los cristianos tenían solamente dos opciones: o renunciar a su integridad y a su fe, o vivir en mazmorras, o dejarse cortar la cabeza por la espada del verdugo. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Eso es realmente tremendo. Ahora, ¿qué pasó en 1798? Este es otro detalle interesante. ¿Por qué finaliza la primera era, o sea, la primera faceta? ¿Por qué finaliza en 1798? ¿Qué pasó ese año? Esa es una pregunta interesante. Ahora, noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 405. Esta declaración vale la pena que lo consideremos porque arroja luz sobre esta pregunta que nos acabamos de hacer. ¿Qué pasó en 1798? Que fue el fin del era, el fin de esta primera faceta. Ahora, antes de ver la cita del Conflicto de los Siglos, página 405, vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Este es otro pasaje interesante. Sí o sí tenemos que considerar este versículo. Segunda de Tesalonicenses, segunda epístola o segunda carta. Acá está. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Noten, Jesucristo no podía venir antes de esta fecha. Ojo con eso. Antes de esta fecha Jesucristo no podía venir. Era imposible. Era
completamente imposible. Era totalmente imposible que Cristo venga antes de 1798. Por eso acá en el versículo 3 lo deja clarito. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Noten, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, todos esto que recién acabamos de leer, todo eso se cumple desde el 538 y termina en 1798. Esa apostasía que habla el apóstol Pablo acá en los versículos que recién leímos, ese misterio de iniquidad, ese hombre de pecado, todo eso son declaraciones que apuntan a esta fiera y a esta primera faceta que esta fiera iba a tener. Entonces, el versículo tiene mucho, pero mucho que ver con este periodo que termina en 1798. Ahora, la cita del conflicto de los siglos, página 405, también arroja luz sobre los versículos, principalmente el versículo 3 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y dice así, conflicto de los siglos, página 405. El hombre de pecado, que también representa al papado, el cual, como está predicho en la profecía, conservaría, ojo con esa palabra conservaría, porque esa palabra conservaría nos lleva a este periodo. Esta fiera iba a considerar, iba a ser, ese periodo iba a ser considerado por esa fiera. Noten, conservaría su supremacía durante 1260 años. Y ahora viene el detalle. Este periodo terminó en 1798. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. En 1798, el famoso general Verdier de las tropas de Napoleón entraron en la sede, en la Santa Sede, entre comillas, y lo llevaron preso al Papa a una ciudad que se llama Valencia, en Francia, donde finalmente murió de depresión, de desánimo y el bastión, entre comillas, de Satanás quedó mutilado, quedó nulo. Ahí es cuando recibe la herida de muerte. Ahí es cuando esta fiera en 1798 recibe la herida de muerte. Y vamos a ver en qué parte del Apocalipsis aparece justamente que estaba profetizado que iba a recibir una herida mortal. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas
como herida de muerte. Noten, pero su herida mortal fue sanada. Noten, hermanos, qué tremendo. Vamos a ver ahora después en cuál de las tres facetas se va a sanar la herida. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¡Qué tremendo ese detalle! Quiere decir entonces que el versículo 3 de Apocalipsis 13, que habla de que esta fiera iba a recibir una herida mortal, esa herida de muerte se cumplió en 1798, cuando el poder papal se le retira el poder para perseguir y matar a los santos del Altísimo. Tremendo detalle, mis amados. Ahora, ¿qué otro versículo se cumplió aparte del versículo 3? ¿Qué otro versículo se cumple en 1798? El versículo 10. Apocalipsis 13, verso 10. Noten: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Noten: si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Noten, hermanos, qué tremendo. El versículo dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. O sea, dicho de otra forma, el papado le llevó cautivo a los hijos de Dios. Ahora se va a dar la vuelta a la tortilla. Ahora el papado va a ser llevado cautivo. Noten: y si alguno mata a espada debe ser muerto. En otras palabras, así como el poder papal le mataba a los santos del Altísimo, así también iba a suceder con esta fiera salvaje. Y por mano de el famoso general Berthier, Napoleón hizo justamente eso. Le cayó la espada encima al poder papal en 1798, y a partir de allí se acaba la primera fase, la primera faceta de esta fiera salvaje. Ahora, ¿cuál es entonces el no es? Ahora vamos a la segunda parte. El versículo dice: era, no es y será. Entonces, vamos a ver ahora que cuando es el no es. El no es comienza en 1798 hasta la ley dominical. Vamos a poner acá: ley dominical. Ahí está. Noten, hermano, mucho ojo con lo que les voy a decir. Noten, esta segunda fase, el no es desde febrero de 1798 hasta la ley dominical. Noten, hermano, escúchenme bien lo que les voy a decir. Es alarmante, pero alarmante, la cantidad de predicadores adventistas que han caído en una trampa.
¿Y saben cuál es esa trampa? Les voy a poner acá bien grande, a pesar que no tengo espacio. Pero les voy a escribir una fecha que a lo mejor ustedes ya escucharon. 1929. Ustedes ya escucharon que muchos predicadores adventistas dicen que en 1929 se empezó a sanar la herida que Francia le infligió al papado en 1798. 1929 es una trampa, es mentira. Es una mentira gigantesca que en 1929 se empezó a sanar la herida. Hermanos, sáquense eso de la cabeza. Es una mentira enorme. Es una enorme mentira, no puede ser. Y te voy a decir las dos razones por las cuales no puede ser que en 1929 se empiece a sanar la herida de esta fiera salvaje. Escúchame bien esto que te voy a decir. Hay dos razones por las cuales 1929 no puede ser fecha profética. Número uno, porque la profecía dice que Estados Unidos es la que le tiene que sanar la herida. Y si tú dices que con el concordato que se realizó entre el presidente Mussolini y Gasparri, ¿verdad? En 1929, cuando se le devolvió nuevamente los territorios pontificios que Roma había perdido, porque eso es lo que sucedió en 1929. El presidente el presidente de Italia, el famoso Mussolini, le devolvió nuevamente al papado los territorios que había perdido. Entonces, hay muchos que empezaron a decir que en 1929 se empezó a sanar la herida. Hermano, eso es una mentira enorme. No puede ser, es imposible. Porque si ustedes dicen que en 1929 se empezó a sanar la herida, entonces quiere decir que la profecía de Apocalipsis 13 se equivoca. Entonces quiere decir que es Italia la que le tiene que sanar la herida al papado. Y la profecía no dice que es Italia. La profecía dice que es Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la primera razón. Ahora te voy a decir la segunda razón. Escúchame bien, hermanos. Sanar la herida equivale a volver a perseguir a los santos. Entonces, si es cierto que en 1929 se empezó a sanar la herida, entonces quiere decir que desde 1929 la Iglesia Católica está persiguiendo a los santos del Altísimo. Y eso no puede ser. Eso es completamente absurdo. Porque sanar la herida equivale o es lo mismo que volver a perseguir a los santos del Altísimo. Entonces, eso no sucedió. La Iglesia Católica no ha perseguido, no ha matado a los santos del Altísimo como lo hacía en esta primera fase, en esta primera etapa del era. Por eso es que ahora estamos en la fase que se llama no es. ¿Por qué no es? Porque esta fiera no está
persiguiendo más a los hijos de Dios. Entonces, escúchame bien, mi estimado hermano. Si alguien te quiere enseñar, si alguien te quiere decir que en 1929 ya se comenzó a sanar la herida de esta fiera, le puede decir con toda confianza que está enseñando un engaño. ¿Sabes por qué? Porque la herida se va a sanar acá. Acá se va a sanar la herida. Aquí se va a sanar la herida. O sea, con la ley dominical se sana la herida de esta fiera salvaje. Hermano, no existe tal cosa como que se empezó a sanar la herida. Eso no existe. O la herida se sana o no se sana. Pero en el sentido espiritual no existe tal cosa como que se empezó a sanar la herida. Eso no existe, mi estimado. Entonces, con la ley dominical es que se sana la herida que Francia le dio a esta fiera salvaje. ¡Qué tremendo! ¿Saben por qué con la ley dominical? Porque Estados Unidos es lo que va a imponer la observancia obligatoria del domingo como día de reposo obligatorio bajo pena de muerte. Entonces, es ahí con la ley dominical que comienza la tercera fase, y la tercera fase es será. Ahí está. Noten, aquí tenemos que poner la tercera fase de la bestia, que es será. Este será es desde la ley dominical, vamos a poner acá resumido, ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia. Acá ya no me entra más en la pizarra. Hasta el fin del tiempo de gracia. Así ponemos en forma resumida. Entonces, la tercera fase de esta bestia es desde la ley dominical en adelante. ¿Por qué? Porque es ahí nuevamente que el papado va a recuperar su supremacía. O sea, va a recuperar lo que tenía en esta primera fase que tuvo. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, en la tercera fase, que se llama será, tenemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, pero la última parte del versículo 3. Vamos a leer otra vez. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ahí está. O sea, en la tercera etapa, que se llama será, es que esta bestia recibe la sanación de la herida. ¿Y cómo termina el versículo 3? Y se maravilló toda la tierra en pos
de la bestia. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, ¿cuáles son los otros versículos del Apocalipsis que se van a cumplir después que se sane esta herida de esta fiera salvaje? ¡Qué interesante! Vamos a ver entonces ahora cuáles son los versículos que se van a cumplir en esta tercera y última fase de esta fiera apocalíptica. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, que es el quinto sello. Noten, hermanos, lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Noten, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y ahora viene. Noten el versículo 11, hermano, es clave. En el versículo 11 vamos a encontrar un detalle que tiene justamente mucho que ver con esta tercera fase de esta fiera salvaje. Noten lo que dice el versículo 11. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Y ahora viene, que también habían de ser muertos como ellos. Noten, hermano, la última parte del versículo 11 dice que iban a haber hermanos de los que ya murieron en el quinto sello. Dice que también iban a ser muertos como ellos. Ahora, ¿por qué iban a ser muertos como ellos? ¿Por qué? Porque esta bestia iba a recuperar en esta etapa, en esta parte, iba a recuperar su supremacía papal. Y por eso la última parte del versículo 11 dice que ellos iban a ser muertos también como ellos. ¡Qué tremendo! ¿Y qué otro pasaje tenemos? Apocalipsis 12:17. Ahí está. Ese es otro pasaje que se va a cumplir en la tercera fase de esta fiera salvaje. Apocalipsis 12:17, un versículo harto conocido, pero dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabían ustedes que este versículo 17 es nada más y nada menos que la ley dominical? El versículo 17 de Apocalipsis 12 encierra este evento tan tremendo que se llama ley dominical. Primero nacional y luego universal. Por eso es que decimos que la tercera etapa o fase de esta fiera, que será
comienza con la ley dominical nacional y continúa hasta el fin del tiempo de gracia. ¡Qué tremendo! Entonces, ya tenemos dos versículos. Apocalipsis 6, 11 y Apocalipsis 12, 17. Pero hay uno más. Apocalipsis 24. Apocalipsis 20, versículo 4. Este también tiene mucho, pero mucho que ver con la tercera fase, la tercera etapa de esta bestia apocalíptica. Dice el versículo 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Noten, hermano, ¿qué va a haber en esta fase? ¿Qué va a haber? Decapitados. Tremendo ese detalle. Noten, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¡Qué espectáculo, mis amados! Aquí, en esta tercera etapa, que es esta que aparece aquí, es cuando se cumple de una manera clarísima el versículo 4 de Apocalipsis capítulo 20. Oh, mis amados, que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Realmente me gocé y bastante compartiendo con ustedes un tema tan, pero tan espectacular como las tres facetas de esta fiera apocalíptica. Es tremendo, hermano, lo que nos espera. Pero por la gracia y el poder de Dios estamos dispuestos a enfrentarlo. Así como lo hicieron los que vivieron bajo el quinto sello de Apocalipsis 6, que fueron los que vivieron en esta etapa. Noten, bajo el quinto sello es esta etapa, desde el 538 hasta 1798. Oh, mis amados, que el Señor nos dé la fortaleza que necesitamos para poder salir airosos de la bestia, de su imagen, de la marca de la bestia y poder reinar con Cristo 1000 años y por toda la eternidad. Ojalá que tú tomes esa decisión, que vas a ser fiel a los principios, que vas a ser fiel a la ley de Dios, que te vas a mantener leal a los principios, no importa lo que pase, teniendo en cuenta que el Señor anhela que nos mantengamos leales a pesar de que los colmillos de esa fiera salvaje nos destrocen. Así como suena, mi estimado. Ahora, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos envíe auxilio desde el santuario, que nos envíe toda la ayuda que necesitamos para que podamos ser leales a Él, no importa las circunstancias adversas que nos toque pasar.
Vamos a ir concluyendo nuestra programación de la fecha, doblando nuestras rodillas y pidiéndole al Dios del cielo que nos dé su gracia y su fortaleza para afrontar la tercera etapa de esta fiera apocalíptica. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno, maravilloso, porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes el tema que hemos estudiado hoy con lujo, pero con lujo de detalles. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Abrázanos fuerte, corrígenos, endereza nuestros pasos. Danos el mismo valor, el mismo coraje que le diste a los reformadores de antaño, para que de esa manera nosotros también podamos glorificarle a Jesús como ellos le glorificaron. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Bendice a los hermanos esparcidos por todo el continente y en el lugar donde se encuentren. Que tu bendición les acompañe a ellos donde están. Gracias por escucharnos y ayúdanos mucho, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.